profesor don José María de Francisco Olmos, que es doctor en Historia por la Universidad Complutense y Premio Extraordinario de Doctorado. Es profesor titular de la universidad en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas y ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense. Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y es también correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Tiene varios premios nacionales e internacionales relacionados con la docencia y con la investigación, y entre ellos el Premio Nacional de Historia del año 2009. Cuenta con más de 150 publicaciones especializadas. Entre sus libros se pueden destacar los títulos nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario, el Manual de Cronología, la datación documental histórica en España y El Príncipe heredero en las coronas de Castilla y Aragón durante la Baja Edad Media. Ha coordinado diversos libros, entre ellos La vida cotidiana de las órdenes militares españolas hasta principios del siglo XVI. En la revista Hidalguía, que como saben es una revista de esta casa, ha publicado diversos artículos, entre ellos La diplomacia del Toisón de Oro, Los caballeros presidentes de República, la concesión de títulos nobiliarios a los presidentes del Consejo de Ministros durante la Restauración. Otro artículo es La gracia real, títulos nobiliarios y grandezas otorgadas por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Y el último que citaré es Errores y omisiones falerísticas en los retratos de Carlos IV, Godoy y el cardenal Borbón Vallabriga. Bien, pues con esto doy paso al conferenciante que nos va a hablar del mundo de la caballería y las mujeres soberanas, una relación compleja, siglos XI y XII. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores, a Javier Alvarado y a Feliciano Barrios, por haberme invitado a participar en este seminario, y a la Asociación de Hidalgos por haberlo organizado y estar en esta magnífica sede que seguro da muchas alegrías. Me está saliendo lo del Office, no sé qué. A mí, ahí no sale, pero bueno, yo lo doy y no creo que haya ningún problema. Lo primero que quiero decirles es que los que hayan leído el díptico habrán esperado oír hablar de sellos y monedas, una cosa que es lo mío, maravilloso, divertidísimo, pero he pensado que a lo mejor era un poco duro y seco, y dado que estamos en un momento muy interesante en estos temas, pues creo que puede ser interesante ver este tema del mundo de la caballería y las mujeres soberanas. Trataremos un par de ejemplos y luego en la publicación pues ya se tratará con más detalle algunos otros. Empecemos diciendo que es fundamentalmente a partir del siglo X cuando se consolida lo que nosotros entendemos como caballería en el Occidente, y para mí su culminación es en el siglo XII. A partir del siglo XII, XIII, XIV y XV ya es otra cosa o adquiere otros caracteres, pero para mí el mundo caballeresco, como nosotros lo entendemos, está en ese periodo. ¿Y cuáles son esos códigos caballerescos? Pues valor, lealtad, defensa de los débiles, humildad, justicia, todo lo que queramos, pero también, sobre todo en especial, el amparo al necesitado y a la mujer en concreto, de las que se convierten en verdaderos paladines, como ayer nos explicaba don Jaime Salazar, el amor cortés, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hablar de esas damas tiranas de los caballeros que les hacían hacer cualquier cosa y esas cosas, sino más bien la relación con la soberanía femenina. En cualquier caso, antes hay que ver cuál era el arquetipo o cómo se consideraba a la mujer en el mundo caballeresco. Las mujeres buenas, porque en los libros de caballerías hay mujeres buenas y mujeres malas,
Las mujeres buenas debían ser virtuosas, delicadas, piadosas, guiadas por sus sentimientos, fieles, menesterosas, discretas. Bien, ya lo ven ustedes. Pero, quiero decir, se las consideraba seres débiles, delicados, pasivos y siempre dependientes de un hombre. En contraposición estaban esas mujeres malas, las gigantas, las brujas, las amazonas, esas guerreras que se dedicaban a actividades puramente masculinas como la caza y la guerra, a las que normalmente se ridiculizaba por ese rol. Al dedicarse a cosas masculinas, pues no eran verdaderas mujeres dentro del tema caballeresco. Y por tanto, en los libros de caballería normalmente se las ridiculiza. Por tanto, las mujeres debían ser siempre respetuosas y sumisas ante los hombres, tratándolos con amabilidad y cortesía. El problema es que, ¿qué ocurre con las mujeres que tienen poder real? Obviamente las mujeres pueden heredar tierras y bienes, eso no lo pone en duda nadie en estos momentos. El problema es que no se las considera capaces de ocuparse, de gobernar esos territorios directamente y que por tanto requieren de la ayuda de los hombres. Es decir, en esta época el problema no es la capacidad de las mujeres para gobernar, sino la mentalidad que se creía que tenían, lo que hemos dicho antes, débiles, pasivas, sentimentales. ¿Cuáles eran las soluciones que se daban a ese problema en el mundo caballeresco? Pues que la dama, por muy importante que fuera, tenía que terminar emparejada con un hombre, quedando así protegida por él. Por tanto, a pesar de ese poder teórico que pudieran tener, quedaban siempre supeditadas a la autoridad del hombre, sin el cual no eran capaces de prosperar. Esto lo vemos en la teoría y obviamente también en la religión. Recordemos cómo está concebido el matrimonio en esos momentos. Dejando claro que las tareas de gobierno y la lucha pertenecen en exclusiva al terreno masculino y que, por tanto, una mujer no puede dedicarse a ellas. Pero vamos a pasar de la teoría a la realidad. Y en estos siglos vemos que los caballeros no parecen tener problemas en aceptar la autoridad y gobierno de una mujer cuando es madre o esposa de un caballero. Es decir, el caballero se ha ido a las cruzadas y la mujer queda gobernando su territorio, o tiene un hijo pequeño que es menor de edad y gobierna en su territorio, pues no parece que haya excesivos problemas. Los problemas precisamente empiezan cuando la mujer decide ejercer el poder de forma directa y en su nombre, y por tanto, vean ustedes las comillas, usurpando funciones reservadas a los hombres. Y después de este levísimo marco teórico que les he comentado, vamos a ver unos cuantos ejemplos, en unos voy a hacer más hincapié, otros a hacer menos, de estas mujeres soberanas de la época y los problemas que pueden tener. Voy a hacer el inicio en una anterior, para que veamos un poco el problema, y luego ya el siglo XI. La primera es Irene de Atenas, es una mujer bizantina, esposa de León IV, madre de Constantino VI, de la que fue regente 10 años y luego asociada al trono por su hijo. Es decir, fue coemperadora, pero luego decide quitarse del medio a su hijo, le ciega, le mete en un monasterio y gobierna directamente del 797 al 802. Este caso es muy especial porque no es una mujer que tuviera derecho de sangre al trono o al poder, sino que es esposa, madre de un emperador y luego decide dar un golpe de Estado tranquilamente. Y por su fuerza, por sus convicciones, estamos en la época de Bizancio de las luchas de la iconoclastia, pues consigue mantenerse en el poder con problemas, pero manteniéndose 5 años. No la traigo por el caso bizantino, sino cómo se la veía en Occidente. En Occidente, el Papa, León III, declaró que el imperio había quedado vacante, porque para él era imposible que una mujer pudiera ser emperador, porque en Bizancio ella gobernaba no como emperatriz, sino como emperador, en masculino. Y a raíz de eso,
es el motivo que aduce el Papa para poder coronar a Carlomagno emperador, porque declaró el imperio vacante, porque una mujer no podía ocuparlo. Para terminar el caso bizantino, recordar que esta sí, la gran familia de los macedonios, al final de su época solo tenía a dos representantes, Zoé y Teodora, las hijas de Constantino VIII, y con ellas se hizo lo que se hacía siempre en estos casos en Bizancio. Bueno, en Bizancio y en Occidente, ya lo veremos. Zoé, que era la mayor, Teodora había pasado a un monasterio, la van casando con 4 señores distintos que van a ser 4 emperadores, pero la que daba la legitimidad era siempre Zoé, y de hecho, cuando uno de sus maridos intenta quitársela de en medio y mandarla a un convento, el pueblo se levanta, mata al marido, a toda su familia, y la lleva en volandas a ella al poder. De hecho, esa revolución de abril-junio del 42 hace que gobiernen directamente las 2 hermanas, apenas 3 meses, pero como no funcionó, pues volvió a casarse Zoé, y hasta que ella y su último marido murieron, solo quedó Teodora, y sacan a Teodora del monasterio con 70 años para que gobierne, no ya casándose con nadie, sino que Teodora va a gobernar sola durante un año. Que, por cierto, yo juraría que tenía, otra presentación donde yo había puesto imágenes, pero no sé qué ha pasado, que no están, pero bueno, voy a seguir, da igual, si no ya busco la otra presentación y seguimos. Bueno, y ya nos vamos a venir a la península ibérica. En el caso de la península ibérica tenemos varios casos en estos siglos donde vamos a ver cómo se va a pasar de la tradición a la modernidad, digamos. Las mujeres que heredan, el caso de Mayor de Castilla, la hermana del desgraciado infante García Sánchez, que murió asesinado en León durante la fiesta de sus esponsales, pues era la que quedaba como heredera del condado de Castilla y va a gobernar, bueno, no va a gobernar, el gobierno del condado de Castilla va a quedar en manos de su marido, de Sancho III, el Mayor de Pamplona. Eso sí, inmediatamente y para contentar a los castellanos, nombra conde nominal a su segundo hijo, Fernando, que ya en 1029 aparece firmando como el conde Fernando. Mayor va a sobrevivir incluso a su hijo, Fernando, pero nunca nos consta que haya intervenido en el gobierno. Es, por tanto, solo la legitimadora del gobierno de su esposo y de su hijo. El siguiente caso, y muy conocido también, es el de Doña Sancha, hija del rey Alfonso V de León, heredera de su hermano Bermudo, muerto en batalla frente a los castellanos, precisamente el conde Fernando, que habíamos comentado, que era su marido desde el año 1032. Aquí hubo un importante problema, bueno, importante en el sentido de que cómo se debía considerar a Fernando, sino como el marido de la heredera o como el conquistador del reino, ya que había derrotado militarmente a Bermudo. Bueno, digamos que se hizo una componenda para que no hubiera problemas y los leoneses reconocían a Sancha como reina propietaria, pero obviamente sin ejercicio del poder. Otra cosa es que tuviera mucha influencia, pero no ejercía el poder. Y en cualquier caso, Fernando de Castilla es el gobernante de facto de León como marido de la reina, y así fue ungido como tal. Por tanto, vemos que en la zona castellano-leonesa no hay ningún problema, las mujeres heredan, las mujeres transmiten esa legitimidad a marido e hijos. Y llegamos al caso de Urraca, primogénita del rey Alfonso VI de Castilla y de León, que se convirtió en la heredera a la muerte de su medio hermano, el infante don Sancho, en la batalla de Uclés, el 30 de mayo de 1108. El caso de Urraca es un poco distinto porque
Urraca ya se había casado con Raimundo de Borgoña, había tenido un hijo, Alfonso Raimúndez, y ahora había que decidir, digamos, si se daba un salto generacional. Alfonso Raimúndez podía haber sido coronado con una regencia, o bien Urraca era la heredera legítima y cómo iba a gobernar Urraca, es decir, directamente, que no había precedentes, o bien buscándola un marido. Alfonso VI, recordemos que estamos en la época almorávide más dura, en la época donde se ponían en peligro las grandes conquistas anteriores. Alfonso VI pensó claramente que se necesitaba a una persona experimentada en la guerra para gobernar. Y ahí tenía a un prototipo, que era Alfonso el Batallador, rey de Aragón, su primo, y decidió que Urraca casara con Alfonso. Aquí cuento un poco lo mismo, la muerte de Urraca, la heredera, que es una mujer viuda. Él convocó una curia extraordinaria para declarar heredera a Urraca, y ante esa inestabilidad de la situación militar, pues declaró que debía casar con su primo Alfonso, rey de Aragón y Pamplona, y por tanto mantener lo que hemos visto con Sancha y con Mayor. En principio no hubo cambio, por tanto, respecto a los problemas anteriores. Era una reina propietaria sin ejercicio del poder. Pero Urraca, apoyada por algunos magnates castellanos, empezó a exigir un gobierno conjunto, y ahí empezaron los problemas entre la tradición y la realidad, que va a llevar a una guerra civil. Tenemos por una parte los partidarios del rey Alfonso y la tradición, y los partidarios de Urraca y la independencia del reino. Hay continuas rupturas y reconciliaciones. No sé qué me ha pasado, pero aquí tenía yo unas imágenes preciosas de unas moneditas y de unos sellos, pero vamos, como terminaría un poco antes, luego lo busco y lo saco en el PowerPoint, aunque sea. Y hay continuas rupturas y reconciliaciones, además de crearse un tercer partido que apoyaba a Alfonso Raimúndez, normalmente los magnates gallegos, porque allí estaba en Galicia con Gelmírez, y los prelados de origen francés, que además consiguen que el Papa Pascual II anule el matrimonio por ser ambos descendientes de Fernán González. La reina buscó el apoyo de los magnates y, de hecho, va a tener una relación de la que va a tener al menos 2 hijos como fruto con Pedro González de Lara, pero no llegó a casarse con él. Lo que quiero decir en este aspecto es que estas continuas luchas hacen que por primera vez y con dificultades Urraca consiga ser reina propietaria y con ejercicio del poder. Y lo vemos en las monedas, y lo vemos en los textos, no en los sellos, porque en Castilla todavía no tenemos sellos en este momento, y que es algo que va a quedar ahí como referente. En Castilla las mujeres van a poder gobernar sin el marido, sin tener obligatoriamente que estar casadas. Ella, por una parte, es viuda, luego se ha casado, le han anulado el matrimonio y luego ha tenido relaciones con un gran señor. Por tanto, no formalmente está casada y no necesita tener a ese marido a su lado, sino que gobierna directamente. Es el primer caso que tenemos de reconocimiento. Además, también tenía puesto ahí el epitafio que tenemos de doña Urraca en San Isidoro de León, donde se habla específicamente de la reina Urraca. Les digo esto por lo que les voy a contar inmediatamente en el siguiente ejemplo, que es prácticamente coetáneo, un poquito posterior. Estamos hablando que doña Urraca nos estamos moviendo el año 1109-1126, y el siguiente que voy a comentar estamos hablando de 1135, que no es otro que Matilde de Inglaterra. Matilde de Inglaterra era hija de Enrique I y se había casado en primeras nupcias con el emperador alemán Enrique IV.
Por eso ha sido conocida y es conocida en la historia como la emperatriz Matilde. Ella sí tiene sellos donde aparece como emperatriz Matilde. Se casó muy pronto, no estuvo viviendo en Inglaterra, incluso cuando se quedó viuda tampoco, pero el problema fue que solo tenía un hermano varón, Guillermo, que murió en un trágico accidente en el canal, en la llamada Nave Blanca, donde murió Guillermo y muchos nobles de su edad. Los que hayan visto Los Pilares de la Tierra, sale el tema de la Blanca Nave, la Blanche Nave, donde muere este joven Guillermo. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora estamos ya en el centro de la Europa feudal, el canal, Inglaterra, Normandía. Bueno, pues claro, Enrique I, que además debemos recordar que la sucesión de Guillermo el Conquistador fue como fue, es decir, no fue heredado por su hijo mayor, hubo fricciones entre Normandía e Inglaterra, al final Enrique, que era el pequeño, lo consiguió todo, etcétera. Es decir, era un tema complejo. Pues bueno, lo primero que hizo Enrique es, como se hace en estos momentos, casarse con una mujer muy joven para intentar tener otro hijo, con Adela de Lovaina. No lo consiguió y entonces, digamos que exploró las posibilidades de sus sobrinos. Luego también tenía unos árboles genealógicos de época donde se ve a Esteban de Blois como, aunque los Blois eran muy, muy, muy importantes, él destacaba que su madre era Adela, la hija de Guillermo el Conquistador, y que por tanto, por eso tenía posesiones y derecho al trono inglés, o supuesto derecho al trono inglés, que además se va a casar con una de las herederas más ricas del continente en ese momento, Matilde de Bolonia, y se va a convertir en una persona muy, muy, muy importante. Además, su hermano era obispo de Winchester. Ahora comentaremos por qué eso es tan importante. La otra opción era un sobrino todavía más cercano, hijo de su hermano mayor, destronado, Guillermo Clito, pero también va a morir en 1128, y además no era de su agrado porque era el candidato del rey de Francia. Entonces, solo ser eso ya te iban a decir que no, porque si eras rey de Inglaterra y duque de Normandía, cualquier cosa que viniera del rey de Francia ibas a decir que no, inmediatamente. Bueno, en cualquier caso, ni tan siquiera se planteó la opción de un hijo bastardo del rey, muy importante, Roberto de Gloucester, porque el momento de los bastardos no es este. Quiero decir, si nos vamos al siglo XIV, XV, el origen ya no es tan importante. Y lo vemos con Enrique de Trastámara, o lo vimos con Juan de Avís, o lo vemos casi con Federico de Luna en la Corona de Aragón. Es decir, es cosa que se puede arreglar. Sin embargo, en el siglo XII todavía es una cosa muy clara. Es decir, los bastardos podían ser muy importantes, podían ser hijos de los reyes, pero no optaban al trono. Era algo impensable. Bueno, pues la emperatriz viuda vuelve a Normandía en 1125 y Enrique decide apostar con ella, y recuerda mucho el caso de nuestro Carlos VI y su hija María Teresa, y sus pragmáticas sanciones, ¿no? Que va reuniendo a todos y que la juren, y que la juren, y que la juren. Él va reuniendo curias extraordinarias para que la juren, para que la juren, para que la juren. Y sí, los magnates la juran. Pero bueno, ya sabemos que esto va de juramento a juramento. Pero en cualquier caso, volvemos a la tradición. Él dice, vale, mi hija, pero hay que casarla. Porque además su hija no tenía hijos, con lo cual podía haber sido reina, pero ¿y luego qué? Entonces decide casarla políticamente con algo muy importante, que era su flanco sur, el Anjou, el famoso Godofredo Plantagenet, Godofredo de Anjou, pero un Godofredo de Anjou importante años después. En este caso, cuando se hace el compromiso, es un niño de 13 años, con lo cual Matilde se niega en absoluto, es una persona con mucho carácter. Pero bueno, su padre también tenía mucho y le dijo que sí o sí.
y se casaron con 16 años, y los problemas conyugales los vemos igual que ha habido entre Urraca y Alfonso. De hecho, viven separados muchísimo tiempo y van teniendo hijos con las reconciliaciones, en ese caso. En cualquier caso, el primer hijo varón, Enrique II, va a nacer en 1133 y que, por tanto, ahí va a tener el rey Enrique I diciendo, bueno, ya tengo un nieto que puede mantener mi estirpe. Cuando muere en 1135 el rey Enrique, nadie sabe exactamente sus últimas voluntades, no nos han quedado ningún documento. En cualquier caso, Matilde no está en Inglaterra, está en Normandía, que era donde le había dado la dote importante, y hay una, no decir una conjura, pero sí una revuelta de varones dirigida por Esteban de Blois, que consigue que en una asamblea le reconozcan sus derechos y su hermano, obispo de Winchester, le unge. Esto es importantísimo. En Inglaterra y Francia, que un rey sea ungido le da un carácter sacral. No es, en Castilla no hay unción. En Castilla es un poder militar específico y no, aunque nosotros tengamos la unción visigoda, que es la más importante y tal, pero luego eso no se mantiene en la época medieval. Pero en Francia y Inglaterra, hasta el siglo XIII, el rey no es verdaderamente rey hasta que no recibe la unción. De hecho, empieza a datar sus documentos en el momento de esa unción coronación. Solo en el siglo XIII, cuando se producen las muertes tanto del rey de Francia como del rey de Inglaterra fuera de su territorio relacionado con las cruzadas y sus herederos deciden empezar a gobernar directamente, es cuando empiezan a decir, no, yo soy rey porque soy el hijo del rey, no porque reciba la unción por parte de la Iglesia. Es eso que conocemos del rey ha muerto, viva el rey, del momento, que no hay un interregno, aunque fuera nebuloso. Pues bien, en ese momento empieza una guerra que, si ustedes hablan con algún historiador inglés o con alguna persona relacionada en este periodo, habla de que entre 1135 y 1151-53 para Inglaterra fue los peores años que se recuerdan, una anarquía total. Y la anarquía total lo que lleva es a una pobreza, a una incertidumbre, porque ¿con quién está el conde de aquí o el caballero de allá? Pues no se sabe, y hacen una racia, y van y vienen, y a quién tengo que acudir si tengo un problema en los tribunales. Y es una anarquía completa. Y lo que quiero que vean, en este caso, es que tanto a Urraca, léanse la crónica compostelana escrita por Gelmírez, como a Matilde, se las ataca o se las califica para descalificarlas con estas frases: tiene la naturaleza de un hombre en un cuerpo de mujer. Es decir, se comporta como un hombre. O sea, si fuera un hombre, sería un rey magnífico y un gran guerrero y con arrestos y con autoridad. Pero, sin embargo, como es una mujer, pues dicen, es soberbia, no se deja aconsejar. ¿Entienden? Y eso es lo que pone en las crónicas. Es decir, lo que se considera bueno para un hombre, para un rey, en el caso de una mujer se considera negativo y aparece en los papeles del momento, que es lo que les quiero decir. En 1141 parecía que Matilde había ganado. Vence en la batalla de Lincoln y el clero se reúne de nuevo diciendo que sí, que bueno, que habían ungido a Esteban, que era por lo que había habido, pero que era una especie de hasta que tú, que eres la legítima heredera, pudieras hacerte cargo, tal. Y entonces se la denomina en todos los documentos como señora de Inglaterra y Normandía, Domina Anglorum, como paso previo a una nueva coronación que se dice que se iba a hacer. Pero en ningún caso nunca se la llama reina de Inglaterra. Se dice señora, Domina. Aquí sí que tengo un par de imágenes donde la vemos entregando un documento como soberana, una moneda arriba, se ve muy mal, pero es que
prácticamente existen dos monedas de Matilde, entonces es difícil que se vea. Y abajo ese sello que digo como Matilde emperatriz. Aquí le ven el de verdad y un dibujito donde se ve muy bien eso de Matilde, por la gracia de Dios, reina de romanos. Pero tal vez lo que más nos pueda llamar la atención es esta magnífica miniatura, esta iluminación de un manuscrito donde aparece en combate. Ahí se la ve con la espada y en pleno combate. De nuevo, algo no de mujeres, que es de lo que se quejan todos los varones en este momento. Pero en ese 1141, precisamente, y se dice en los documentos, que como actuaba con tanta soberbia, con tanta firmeza, se volvió a hacer una rebelión y no se llegó a coronar. Y de nuevo empezó la guerra civil. No voy a contarles mucho más de todo esto, pero decirles que será a partir de 1148 su hijo, Enrique Plantagenet, el que liderará su causa, pasando ella a un segundo plano. Pero una cosa muy importante. Enrique siempre se llamó a sí mismo Enrique Fitz-Empress, es decir, Enrique, hijo de la emperatriz. No Plantagenet, como nosotros lo vamos a conocer, o lo como sea, sino Fitz-Empress, que se le conociera, dice, no, yo soy el hijo de la emperatriz. Mi legitimidad me la da mi madre. Al final, y por agotamiento, en 1153 se llega a una componenda, que es que Esteban de Blois, el rey, reconoce como heredero a Enrique Plantagenet, no a sus hijos, sino a Enrique Plantagenet. En ese mismo año, en 1153, prácticamente menos de un año, en 54 muere Esteban de Blois, le sucede Enrique II y empieza el reinado, el gran reinado de Enrique II, el Imperio Angevino, que bueno, todos conocemos, y que será un periodo de tranquilidad en lo que se puede en ese periodo de Inglaterra, en un renacimiento. Pero a Matilde se la olvida. Matilde se va a Normandía, es la representante de su hijo en Normandía, va a vivir bastantes años, hasta 1167, y va a ser siempre su consejera y va a estar detrás de él, pero nunca llegó a ser reina de Inglaterra. Ese reconocimiento de señora, ese reconocimiento de trasladar la legitimidad, pero nada más. Y esto es importante, poco después se quiso reescribir la historia. Durante el reinado de Enrique II, hay un cronista, Jean de Marmoutier, que escribe la historia del padre de Enrique, de Godofredo, el conde de Anjou. Y entonces dice que Enrique I eligió a Godofredo para casarle con su hija por su magnífica valentía, fama de caballero, no sé qué, no sé cuánto, que tenía 13 años. ¿No? Es que era precoz, pero vamos, no para tanto. Y que por eso Enrique mismo dijo que quería armarle caballero a Godofredo, adoptándole como hijo. Es decir, Marmoutier falsea un hecho conocido para dejar muy claro que sí, que Matilde está muy bien, pero que realmente la legitimidad de Enrique II viene por su padre, por Godofredo, que había sido armado caballero y, entre comillas, de alguna manera, adoptado por su abuelo, por Enrique I, y que, por tanto, esa era la fuente de legitimidad de Enrique II. Como ven, dos casos similares en el tiempo, porque estamos hablando en Castilla 1109-1126 y en Inglaterra 1135-1153, y que terminan de una manera distinta. De hecho, en el epitafio, que de nuevo me he equivocado al poner esto, no en el otro lo tenía, en el epitafio de Matilde se dice,
la gran Matilde, grande por su estirpe, es decir, por de quien era hija. Dice, más grande por su matrimonio con el emperador y gran señora por su descendencia. Pero nunca, nunca, nunca se la cita como reina, como soberana. Como tal. Bueno, aquí más o menos terminamos, pero voy a poner la imagen de las 4 señoras que habría que comentar de esta época y que lo leerán ustedes en el texto en su momento. Contemporánea de las anteriores es nada menos que Melisenda de Jerusalén, que era la madrastra de Matilde, porque el padre de su marido, Fulco de Anjou, se fue a las cruzadas elegido por el rey de Francia como marido de la heredera de Jerusalén, y por tanto Melisenda terminará siendo la madrastra de Matilde. El caso de Melisenda y en los santos lugares es muy curioso, porque en los santos lugares la mortalidad masculina era mucho mayor que la femenina, no solo por temas sanitarios, sino por temas de combate. Y por tanto había siempre muchas herederas de feudos, pero en este caso también heredera del reino de Balduino II. Y Balduino II hace lo que hace un gran señor francés, decir, bueno, pues caso a mi heredera. Y como todos sabemos que en Tierra Santa se consideraba, no de forma legal, pero sí de forma consuetudinaria, como su soberano al rey de Francia, pues se pidió al rey de Francia un marido para Melisenda y eligió a Fulco de Anjou. Pues fíjense, en este caso, Melisenda va a ser transmisora, pero también gobernadora. Es decir, antes de la muerte de su padre, precisamente para evitar que quedara fuera de juego, su padre volvió a hacer una coronación con ella, y por tanto los 2 últimos años de gobierno de Balduino II son Balduino II y Melisenda. Cuando muere Balduino II, se vuelve a coronar a Melisenda con su marido, Fulco. Y cuando muere Fulco, que ya tienen a Balduino III, su hijo, vuelven a ser coronados conjuntamente Melisenda y Balduino. Y por tanto, no es gobernante directa en ese sentido, pero es cogobernante, es decir, tanto su padre como su marido como su hijo la dejaron unas ciertas competencias para ella, sobre todo las relacionadas con la Iglesia, con la caridad, etcétera, donde vemos, pero que ella firma como reina, es decir, es una especie de corregencia. El caso de Petronila de Aragón es tradición pura y dura. Petronila va a ser la que traspase, digamos, la soberanía, pero de Petronila sí que podemos decir clarísimamente que no hace nada, ni ejerce, ni tiene ningún poder. Primero su padre, luego su marido, luego su hijo, y ella prácticamente nada de nada. Leonor de Aquitania, qué decirles, de la reina de trovadores, que ayer también nos decía Jaime de Salazar. Bueno, pues es que todos son primos. Leonor es la que se casa con Enrique II, que acabamos de hablar, y sus discusiones han llegado hasta el cine. Yo no sé si han visto una magnífica película, El león en invierno, de Peter O'Toole, que bueno, fantástica película donde ya los 2 mayores se increpan y se quieren, no cómo nos hemos querido y cómo nos hemos peleado. Bueno, pues lo mismo, Leonor es duquesa propietaria de Aquitania, tan enorme, pero claro, también tiene que casarse. Primero se casa con el rey de Francia, al que solo da hijas, y claro, eso es fatal en Francia, y se terminan divorciando, después de haber viajado juntos a Tierra Santa, algo también increíble, y tener sus más y sus menos con su primo, el príncipe de Antioquía. Y cuando se divorcia de Luis, la intentan raptar varias veces porque es un gran partido, pero ella decide casarse con Enrique, más joven que ella, también una cosa importante en ese momento, y mientras que al pobre Luis no le dio más que hijas, a Enrique no le dio más que hijos varones. Bueno, en cualquier caso, Leonor vivió muchos años, gobernó también de forma directa su ducado, aunque a veces le costó la prisión por parte de su marido, y dejó bien clara también ese tema.
Y la nieta de Leonor, voy a terminar con ella, Berenguela de Castilla. Berenguela de Castilla, recuerden, hija mayor de Alfonso VIII, a la muerte de su hermano Enrique. Ella había estado casada con Alfonso IX de León, también matrimonio, por supuesto, anulado, pero madres, progenitores de Fernando III. Y les quiero decir una cosa, dos cosas. Una, que tradicionalmente la visión de la historiografía, incluso lo que aparece en las crónicas, es, sí, doña Berenguela era la heredera, y como tal se la reconoce, pero sus súbditos, sus consejeros, la pidieron encarecidamente que, dada su condición, le cediera el trono a su hijo Fernando. Es decir, de nuevo, una mujer, estamos en una época, tienes a tu hijo, que ya es mayor, que todos le apreciamos, que va a gobernar, que Muy bien. Y las crónicas dicen que sí. Yo no lo veo tan claro. Si nosotros estudiamos el reinado de Fernando III y estudiamos el papel de Berenguela, para mí el caso de Berenguela es más cercano al de Melisenda. Es decir, para mí lo que se produce en 1217 es que Berenguela, reconocida como reina de Castilla, reina propietaria de Castilla, decide hacer corregente a su hijo Fernando. Y durante la vida de ambos van a ser corregentes. De hecho, Fernando se dedica a muchas cosas tal, y la que queda gobernando, digamos, es su madre. Él está en el ejército haciendo cosas, etcétera, etcétera. Y por tanto ese papel tradicional, que de nuevo, oscureciendo ese papel de la madre, de la mujer, yo creo que habría que revisarlo desde este punto de vista que estamos viendo de todas estas mujeres de estos siglos concretos, de finales del XI, XII, principios del XIII, donde ese mundo caballeresco tiene que ir aceptando de una manera más tradicional o más innovadora a esas mujeres soberanas que no solo tienen el derecho de heredar, sino el derecho de gobernar directamente con marido, con hijo o sin hijo y sin marido. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado y espero que no haya sido demasiado complejo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener unos minutos para quien quiera preguntar, opinar, menos agredir, lo que quieran. Me voy a poner las gafas, que si no... Los reinados estos, ¿cuántos súbditos aproximadamente podían tener? ¿Cientos de miles o...? Hombre, en Castilla eran millones. ¿Millones? Sí. Ah, 10 millones en Castilla. Sí, hombre, tal vez en Jerusalén no, solo fueran unos miles, pero desde luego en Castilla... En Inglaterra y todo eso eran... Sí, yo creo que ya a lo mejor podríamos llegar, pero vamos, ahora mismo no sé los datos demográficos, Pero da igual, el principio es independiente de que fueran 10 o que fueran 10.000. Lo importante, como se suele decir, es el fuero. Don Jaime. Bueno, vamos a primero felicitarte. Esta época es una época maravillosa para hacer una serie de televisión. Hombre. Es que indudablemente no había los personajes femeninos, sobre todo, son tremendos. Todas tenían hijos por aquí, hijos por allá. La crónica anónima de Sahagún empieza el reinado de Urraca diciendo que la doña Urraca estaba desprovista del solaz varonil. ¿Sí? ¿Qué frase? Desprovista del solaz varonil. Cual quiere decir que la prueba de ello es que luego enseguida se empieza a liar con unos y con otros. De Alfonso el Bateador no tuvo nada, la pobre, que hacer, porque a él dice que no le interesaban demasiado las mujeres y era muy bruto, y en su queja para pedir la nulidad matrimonial le dice al Papa
que su marido no solamente le ha agredido con las manos, sino también con los pies. Luego de ahí tienes al hermano. Bueno, has dicho que Leonor de Aquitania se divorció. Bueno, es que primero Enrique se la levantó al rey, se la levantó. Es decir, que luego lo claro... Bueno, y sí, ese viaje también que tuvo a Tierra Santa fue un poquito... Y los dos... Él tenía 15 años menos que ella. Ella le gustaba la carne fresca. Me parece que es un poco... Bueno. Luego de ahí nace Ricardo Corazón de León, que también tiene su historia. Y Leonor, la que es la madre de Berenguer, la nuestra, porque aquí estaban todos... emparentados. Por eso digo que verdaderamente la época es verdaderamente fascinante, porque todos están por una serie. Yo me acuerdo de aquella serie que hubo maravillosa de Yo Claudio, pues exactamente igual se podía hacer algo parecido. Sí, sí. Si ponemos además los amores con la Morazaida, Alfonso VI, el hermano Sancho, que era medio moro, bueno, digo de raza, pues todo verdaderamente puede ser apasionante, ¿eh? Sí, es una pena que no tengamos interés, o los directores o los guionistas cinematográficos. Porque les interesan más las cosas inventadas, sí. Pero eso podría dar para una buena serie mucho más interesante que Sálvame. Sí. Muchísimo más interesante. Me gustaría recordar que don Jaime de Salazar ha escrito la biografía de la Morazaida para el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, es decir, que ya ese primer paso para escribir la serie está dado. Y de hecho tenemos incluso andanzas internacionales, porque a través de la Morazaida, parece, entroncamos con el reino sículo-normando, que es uno de mis reinos favoritos, un territorio en medio del Mediterráneo, medio bizantino, medio musulmán, medio católico, y encima los normandos allí. Y aparece un Alfonso, obviamente. Por mi abuelo, pues aparece, los sicilianos ya dicen, un Alfonso. Pues claro, si te has casado con la hija del rey de Castilla, pues tendrás un Alfonso. Y es, bueno, un periodo, ya digo, la Alta Edad Media, y cada vez se estudia menos, porque hay problemas, sobre todo, que la gente ni sabe paleografía, ni sabe latín, ni sabe nada de estas cosas. Es un periodo que es la base de nuestra historia. Y si realmente lo podemos entender, podemos ver muchas cosas de por qué son así. Pero, vamos, que podemos montar una productora y yo creo que podemos sacar muchas cosas interesantes, como otros muchos países lo han hecho series y han hecho cosas muy interesantes, cuando tienen mucha menos historia en el sentido como nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero también vemos que incluso en esta época la mujer se abre camino. Aunque se la tache de que lo hace como un hombre, pero consigue tener su parte reservada, incluso, como decimos, en la soberanía, que era, digamos, lo más complicado. ¿Alguna cuestión más? Bueno, ahora tenemos un pequeño descanso de 5 minutos y recordar a todos, o decir a todos, porque no lo habíamos dicho, así que no lo podemos recordar, que al terminar las sesiones compartiremos un vino y unos pinchitos, ¿eh?